Imagina que consigues un trabajo y te dan el turno nocturno, y así puedes descubrir que hay un lado oscuro en este trabajo que acabas de tomar. Bueno, pues esta es la historia de Juan. Juan vivía en un pequeño pueblo que durante el día todo estaba bastante tranquilo, había niños jugando por la calle, personas yendo a la iglesia, estando en la plaza y demás. Pero por las noches todo era completamente diferente y casualmente ese era el turno de trabajo que él tenía. Él era barrendero de este pueblo por las noches. Las calles, que durante el día estaban todas alegres, por la noche parecía un laberinto de puras sombras. Y a Juan esto no le daba miedo, ya que realmente él conocía este pueblo como la palma de su mano y nunca le había pasado nada, pero este trabajo hizo que conociera el lado oscuro de donde vivía. Una de las cosas más representativas del pueblo donde vivía Juan eran estos faroles de luz que eran de muchísimo tiempo y la luz era bastante tenue. No los quería modificar porque era como parte de la historia y daba muy poca luz, cosa que Juan agradecía, que no estuviera todo totalmente a oscuras. Juan pues realmente tenía una vida tranquila, solitaria, sin nada realmente emocionante que le pasara, pero eso a él le gustaba. Le gustaba su trabajo, que nada más se enfocaba en barrer, vaciar basureros, encontraba uno que otro animal, un perro, un gato, y eso era todo. Escuchar solamente como el cepillo de su escoba barriendo, su respiración, si traía música, eso le encantaba. Pero hubo una noche donde el silencio de todo el pueblo fue demasiado, como casi opresivo. El aire olía a humedad, como si estuviera a punto de llover. Él estaba cerca de la plaza principal que no tenía mucha luz. La única luz que había era el de las velas del altar a la Santa Muerte que tenían ahí. Juan pasó por enfrente de este altar que tenían, dio una breve oración, más por costumbre que por creencia, y siguió en lo suyo, sin saber lo que le esperaba. Alrededor de las 2 de la mañana, Juan se encontraba en una calle que siempre le inquietaba porque era bastante larga, estrecha, no daba mucha luz y siempre por las ventanas parecía que había puras sombras. Esta noche desafortunadamente Juan no traía música, así que cuando escuchó este leve ruido enseguida llamó su atención. No le prestó tantísima importancia pensando que tal vez era el viento o algún animal callejero. Pero después le puso un poco más de atención y se dio cuenta que este sonido era casi como un ritmo de pasos que se le estaban acercando. Lo único que hizo fue agarrar su escoba con fuerza, escanear toda la calle, no vio nada, y enseguida que él hizo esto, estos pasos se detuvieron. Pensó para sí mismo, solamente es el viento, siguió barriendo, avanzando al mismo tiempo que iba barriendo, y enseguida vuelve a escuchar este mismo sonido de pasos, pero ya se escuchaba mucho más fuerte, es decir que estaba cerca, casi como siguiéndolo, así que él vuelve a escanear toda el área y pregunta ¿quién anda ahí? Ninguna respuesta, pero los pasos se detuvieron. Juan quería negar lo que estaba sintiendo, pero sus sentidos ya estaban en alerta máxima. Sintió un escalofrío por toda su espalda y aceptó que él se estaba sintiendo observado. Así que dejó de barrer, tomó sus cosas, su escoba, lo que traía, y aceleró el paso porque lo único que quería hacer era llegar a su cobertizo, donde era la base de su trabajo. Cuando estaba a punto de salir de esta calle que le causaba tanto temor, fue que vio aquello que lo estaba siguiendo. Esta figura estaba de pie, pero era tan alta que no le llegaba a la luz del farol. Aún así, Juan se pudo dar cuenta que era una figura humanoide, bastante alta para ser un humano, con brazos bastante largos, con su cara deformada y en vez de ojos tenía huecos color negro. Mientras más detalles veía, esta figura se volvía mucho más grotesca, porque tenía su cuerpo casi como esquelético. Juan se quedó inmóvil, y esta criatura también, pero no le quitaba los ojos de encima, así que Juan lo único que pudo hacer fue retroceder poco a poco. Él estaba muy tenso, tenía su escoba agarrada así con tanta fuerza que todos los nudillos los tenía color blanco, y en su cabeza llegaban los pensamientos de qué era esta criatura, un demonio, un fantasma, ya que en este pueblo sí tenían sus leyendas, pero nada a lo que parecía esto. Mientras seguían viéndose, esta criatura inclinó un poco la cabeza casi con curiosidad y se movía de una manera casi antinatural. Como esta criatura dio un paso hacia adelante, ya ahora sí le llegó la luz a la cara y abrió su boca que estaba enorme y Juan le pudo ver que tenía unos dientes en pico, amarillentos y horribles. Juan salió corriendo y atrás de Juan, esta criatura salió atrás de él. Y a pesar de que esta criatura que lo estaba siguiendo era enorme, casi no se escuchaban sus pasos. Era como si fuera demasiado ligero y solamente se escuchaba muy poco de que esto venía atrás. Juan ni siquiera quería voltear para ver qué tan cerca o lejos venía de él. Lo único que pensaba era llegar a la plaza donde estaba el altar a la Santa Muerte y él sentía que así iba a tener un poco de protección de esta cosa. Siguió corriendo, tanto así que los pulmones ya le quemaban, las piernas también, de que nunca había corrido tan rápido en su vida. Y a pesar de que no volteaba, escuchó cómo esta criatura hizo un sonido y Juan se dio cuenta que estaba demasiado cerca de él. Ya no podía más, le faltaba muy poco para llegar, pero el miedo lo impulsaba a seguir corriendo. Justo cuando estaba por llegar, él se tropieza. Al saber que la criatura estaba tan cerca, lo que hace él estando en el piso es voltearse y gatear como con sus codos hacia atrás, y es cuando esta criatura para. Juan siguió arrastrándose hacia atrás para llegar más cerca de este altar y esta criatura ya no avanzó, pero nunca le quitó los ojos de encima. Era casi como si presa y cazador se estuvieran enfrentando solamente con miradas. Se quedó unos minutos, lo que a Juan le pareció horas,
y después lentamente esta criatura se fue escondiendo en las sombras y se fue. Juan no se quiso mover de la plaza durante toda la noche hasta que amaneció. Ya cuando había luz suficiente para que Juan se sintiera seguro, es que regresa a su cobertizo y ahí estaba su supervisor, que lo vio pálido e inmediatamente le preguntó qué fue lo que te pasó. Y contar esto es difícil porque la mayoría de las personas no creen cuando una cosa así te pasa, así que Juan vaciló entre si decirle y no decirle, así que lo único que le dijo fue, bueno, es que algo me venía persiguiendo. Y nunca esperó la contestación de su supervisor porque él se quedó serio y le dijo, ya lo viste, ¿verdad? Juan contesta, ¿cómo? ¿Lo conoces? Y su supervisor, llamado Arturo, saca un crucifijo que tenía aquí escondido entre su ropa y le dice, sí, muchos de nosotros lo hemos visto, solo sale por las noches y se alimenta del miedo. Lleno de un poco de enojo y coraje, Juan le pregunta, ¿y por qué no me lo advertiste? A lo que Arturo le contesta, si te lo hubiera dicho, no lo hubieras creído. Lo creen hasta que las personas lo ven y ya que lo ven una vez, ya no se va del todo. Ahora te seguirá. No todas las noches, no lo verás todo el tiempo, pero él siempre va a estar ahí esperando, alimentándose de ese miedo que tú tienes a partir de ahora. Las semanas siguientes Juan trató de regresar a su ritmo normal de trabajo y de vida, pero simplemente no podía. Ya las cosas no se sentían igual, se la pasaba cerca del altar que le tenían a la Santa Muerte, pensando que sí le daba protección y además pues no se iba el miedo del todo. Sí vio de nuevo esta criatura varias veces, a la distancia, ya no se acercó tanto como aquella primera vez. Parecía como si esta criatura quisiera que Juan recordara constantemente que ahí estaba, que no se le olvidara su presencia. Con el tiempo Juan descubrió cuál era la jugada de esta criatura, y es que realmente no era una amenaza física, sino era más bien psicológica, porque con esta presencia, unas veces sí, otras veces no, generaba miedo, que era precisamente lo que esta criatura quería. Esa paranoia que tenía Juan noche tras noche de volverse a topar con esta criatura era lo que quería. Y si lo piensan bien, esta puede ser una situación no nada más de Juan, sino de otros seres que nos atormentan y que nos mantienen así como pensando, se va a aparecer hoy, ¿qué me va a hacer hoy? Pero realmente es que no es una amenaza física, sino más bien lo que te está generando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Si tienen turnos nocturnos de trabajo, me imagino que han visto algo interesante, por decirlo así. Así que yo los estaré leyendo y me cuentan. En Reddit colocaron una pregunta para las personas que fueron víctimas de trata de personas. ¿Cuál fue la peor experiencia que tuvieron? Así que yo hoy les voy a contar una de ellas que para mí fue la más fuerte, que les juro que me dejó con pesadillas. Esto fue en el año de 2015. Ella es una mujer colombiana. En el año 2015 ella estaba terminando el colegio y no tenía trabajo y estaba la familia pasando por un momento muy complicado. Para ese entonces ella conoce a un chico con el que empiezan a tener una relación muy cercana de romance. Él la convence de salirse de la casa porque le dice que les depara un futuro muy bonito juntos, pero que debían empezar desde cero. Es así como ella una noche, sin decirle a sus papás, sin decirle a sus hermanas ni a nadie, decide irse. Se escapa por la ventana, se lleva una mochila consigo y nunca más regresa a su casa. La primera noche la lleva a un hotel y ella pensó pues que iban a tener su primera vez, pero le dice que no porque la respeta y quiere que sea mayor de edad pues para que no haya ningún delito. Ella piensa que él es un buen muchacho y pasa. Pero a los 2 días que están ya juntos en el hotel, él le dice que tienen que ir a visitarla a la mamá de él. En ese entonces ella nunca había tenido un celular porque ella pues venía de un lugar con bastantes carencias económicas. Entonces la llevan a una casa, ella pensando que va a conocer a su suegra, se lleva la sorpresa de que adentro habían 3 hombres y una señora. Uno de estos 3 hombres le dice, qué bonita la chica que trajiste. Entonces ella como que se hace para acá y se pone detrás de él y le dice que si quiere ir, que le da miedo ese lugar. Y él le dice, tú ya no te vas a poder ir de aquí, porque ahora aquí te vas a quedar. Y ella le dice, no, yo me quiero ir, me quiero volver con mis papás. Es aquí cuando los otros 2 hombres se abalanzan sobre ella. Dice que el primero le da un golpe tan fuerte que le quiebra la nariz. O sea, del golpe le quiebra la nariz y ella cae inconsciente y lo que se acuerda es de que la llevaban marcando como a otro cuarto. En ese cuarto había un colchón en el piso y habían otras 3 chicas que también estaban llorando y se las veía que eran chiquitas. La más pequeña de ahí dice que tenía como entre 12 o 13 años. Ahí la dejan botando y le dicen que si se porta mal pues que van a venir y le van a sacar como un ojo o algo así. Cuando ella ya retoma la conciencia, se acerca a una de las chicas porque le salió mucha sangre y le dice que qué hacen ahí. Entonces ahí la chica le explica que ellas por las noches las llevan a una calle donde las hacen trabajar acostándose con hombres
y que todas las noches es lo mismo. En el día llegan, duermen, se bañan, pero en la noche, todas las noches tienen que salir a trabajar y cumplir con una cuota. La chica le dice, yo no puedo hacer eso porque yo nunca he estado con un hombre y pues yo no sé qué hacer. Entonces todas las chicas de ahí le dicen que va a tener que acostumbrarse porque es lo que tienen que vivir. Obviamente los rumores ahí corren y al otro día bajan a verla en ese cuarto y le preguntan que si es verdad lo que dijo, que era virgen. Entonces ella dice, sí, soy virgen. Entonces la llevan para arriba, la meten a bañar y le dicen que cuando se es virgen se gana más ahí. Ella en ese foro dice que se arrepiente tanto haber dicho que era virgen porque ella dice que 1000 veces hubiera preferido pues perderla con un ebrio ahí en la calle que lo que le hicieron. Pues resulta que estas personas ya tienen hombres de confianza, podríamos decirlo así, o clientes de confianza que pagan por tener a mujeres vírgenes, y más cuando son tan chiquitas como era la chica que pues se robaron. Es ahí que uno de estos clientes le dice que la prepare para tal día, que la tenga bañada y que la vista de tal manera. Es ahí que la señora le dice que tiene que hacer lo siguiente, que tiene que dejarse hacer lo que el cliente diga y que si se porta bien, posiblemente ya no la mande a dormir abajo con las demás, sino que se puede quedar acá arriba con otras chicas, porque este cliente es muy importante y tiene que portarse bien. Pero que si lo llega a morder o patea o trata de escapar, que ella se va a encargar de cortarle la cara, o sea, toda la cara, porque ahí dice que es más difícil conseguir clientes porque a los hombres no les gustan las mujeres que tienen cicatrices en la cara. Y si no cumple con la cuota, dice que les hacen cosas bien feas o los mandan así en las peores esquinas con unos clientes que dice que las golpean, y hay personas que hasta, bueno, chicas que hasta ni siquiera regresan, ¿saben? Porque se encuentran con esos tipos que les gusta hacerles cosas feas a las mujeres. Entonces la bañan y dice que la visten como si fuera una chica de colegio. Le ponen 2 moñitos y la llevan en un carro. La llevan a un hotel muy bonito. Ella dice que nunca había conocido pues la ciudad, ya que ella era del campo, y la suben por el ascensor y la dejan en el cuarto del hombre. Este hombre la recibe y le dice que si quiere tomar algo. Ella le dice pues gracias, y cuando acaba de tomar se da cuenta que como que su cuerpo se empieza a irse de lado, como que se empieza a desmayar, pero está como consciente y no consciente. Entonces la chica le dice que si le echó algo a la bebida, y él le dice cállate, estúpida perra, o algo así, como que empieza a insultarla. Lo que se viene es algo fuertísimo. Si ustedes no quieren escuchar, mejor sálganse del video porque se los juro que a mí me dio asco leer esto. Ella recuerda que le meten como un collar con una bola aquí que no la dejaba hablar, ni siquiera a veces como respirar bien, y la meten en una jaula de perros a ella y se la llevan por la parte de atrás y dice que la sacan como por la parte de la cocina, así, pues de ese hotel, como la parte de salida de emergencia. Entonces la llevan ahí y ella no podía hablar ni moverse porque estaba como ida básicamente. Y luego ella se despierta como que la hubieran llevado a un establo, así a un lugar muy lejano, porque no se escuchaba carros ni mucha bulla. Es ahí cuando empiezan a encender las luces y dice que ella veía muchas luces como de cámaras así muy grandes. Y ella dice que le molestaba porque ella recién se estaba despertando y le echan un balde de agua. En eso el hombre le dice tienes que portarte muy bien porque tengo 2 invitados especiales para ti esta noche. Ella le empieza a llorar y a rogarle pues que no la vio, ustedes ya saben. Y él le dice ay no, a mí ni siquiera me gustan las mujeres, a mí lo que me gusta es el dinero. Es ahí que dice entonces ¿para qué estoy aquí? Y es ahí cuando ella ve entrar a 2 perros bien grandes, pero bien grandes, y se da cuenta que ahí hay 2 hombres más. Estos hombres los tenían agarrados a los perros con bozales y con cadenas porque sabía que estaban bien agresivos. Entonces la chica pensó por un momento que, o sea, iba a acabar ahí su vida porque iban a soltar a esos perros y esos perros pues se le iban a comer, pero no, era mucho peor. Este hombre le empieza a decir que en el momento en que suelten los perros va a pasar uno por uno a hacer lo que tiene que hacer con ella. Y él le dice ¿cómo? Y él empieza a explicar que allá afuera hay muchos hombres que pagan por este tipo de grabaciones donde se obligan a las chicas a que los perros le hagan eso. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ella se empieza a desesperar escuchando eso porque dice no, yo no quiero que me hagan eso, ya no quiero que me hagan eso. Y él le dice lo siento, pero yo pagué por ti.
y le dicen que si no se arrodilla y hace lo que le digan, que le van a cortar los tendones de la parte de abajo de los pies para que nunca más se vuelva a orar. Es ahí que ella le empiezan a atar en una posición muy horrible, así para atrás y con esa cosa en la boca, y sueltan al primer perro. Ahora sí, de verdad, si ustedes son personas sensibles, sálganse porque lo que les voy a contar en este momento es horrible. Ella lo primero que siente... Resulta que en aquella época, cuando los españoles estaban llegando a México, llegó un señor llamado Rodrigo de Villanueva junto con su esposa y su hijo, ya que les habían heredado de alguna manera una propiedad en México. Cuando ellos llegan se dan cuenta que dicha propiedad estaba algo lejos y no les quedó de otra más que pasar la noche en un lugar de paso, ya que ellos no traían mucho dinero. Y este lugar donde se quedaron no era nada digno, por decirlo así que al día siguiente no les quedaba de otra que llegar a ese lugar porque no contaban dinero para pasar otra noche fuera de la que iba a ser su propiedad. Así que se pusieron en camino y cuando vieron la casa que era, se quedaron sorprendidos, ya que sí era bastante grande, pero estaba casi completamente en ruinas. Las tierras que estaban enfrente también estaban completamente abandonadas y áridas. En cuanto vieron la casa, la esposa y el hijo de Rodrigo se negaron a quedarse ahí, pero no les quedaba de otra, ya que ni siquiera contaban con el dinero necesario como para regresarse a España. Mientras se acercaban, el hijo de Rodrigo presentía algo como si este lugar tuviera vida, y trató de decírselo a su papá porque le preguntó: papá, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Pero don Rodrigo no pudo ni contestar porque en ese momento se escuchaban unas carcajadas que venían desde adentro de la casa. Don Rodrigo preguntó a gritos quién anda ahí, y al momento en que hizo esta pregunta, las carcajadas se callaron y lo que pasó fue que un anciano salió de la casa. Cuando lo vieron, todo se quedó en silencio y el viento paró. Este anciano tenía la piel opaca, los ojos amarillos y hundidos, y sonreía con una boca que no tenía dientes. Se le acercó a la familia y les dijo: tienes razón, jovencito, lo que sientes es el viento infernal y no va a parar hasta que destruya la casa. Además de que nadie se ha atrevido a luchar contra él. Don Rodrigo se molestó al escuchar esto porque de por sí su familia ya no quería entrar a la casa y les dijo: no le hagan caso a este viejo, la casa solamente está un poco abandonada, pero nosotros podemos ponerla de pie de nuevo y tú, refiriéndose al anciano, salga de mi propiedad. Y no supieron a dónde se fue el anciano porque simplemente desapareció. Don Rodrigo seguía intentando convencer a su familia de que entraran a la casa y su esposa le preguntaba: bueno, pero es que ¿qué pasa con esta casa? Y él solo contestaba: pues seguramente solo están obsesionados y eso es todo. Pero su hijo le dijo: no, papá, yo sí creo que esta casa tiene algo, esta casa está maldita. Don Rodrigo dijo: yo les voy a demostrar que en esta casa no hay nada que temer. Y mientras iban entrando a la casa y dejando las pocas cosas que traían con ellos, escucharon de nuevo estas carcajadas. Y eran del mismo anciano que había desaparecido frente a ellos unos segundos antes, pero ya estaba dentro de la casa nuevamente y estaba saliendo de una de las habitaciones. Se acercó con ellos y les dijo: ustedes podrán tratar de reparar esta casa, pero el viento la va a derrumbar de nuevo. Y les robó un pan. Don Rodrigo sacó su espada y le dijo: lárgate de mi casa. Y el anciano, muy quitado la pena, le dijo: sí, lo voy a hacer, pero me voy a llevar el pan que ya agarré. Y don Rodrigo le dijo que sí mismo, o sea, encima de que estás en una casa que no es tuya, robas el pan enfrente de nosotros. Pero el viejecillo desapareció. Dejaron eso atrás y los días siguientes fueron de labor pesada, ya que ellos trataron de reparar no solo la casa, sino las tierras que había enfrente de esta. Y al cabo de unos meses ya la casa estaba muy cambiada, ya había crecido lo que ellos habían sembrado, ya tenían animales, ya todo estaba verde alrededor, parecía otra casa totalmente. Y don Rodrigo y toda la familia estaban bastante contentos porque al paso en que iban a tener dinero suficiente para subsistir. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Esa noche que ya se disponían a dormir, comenzó a soplar un viento bastante fuerte y conforme pasaba el tiempo ese viento se ponía más violento. Y así como comenzó el viento, así se detuvo, pero se detuvo por una razón, ya que parecía que el viento había parado solamente para que la familia escuchara unos gritos. Más bien eran unos lamentos, como si una persona estuviera pasando al otro mundo. Por más que ellos se fijaron, no había nadie alrededor. Su hijo rápidamente entró a la habitación y le dijo: padre, estoy asustado. Y don Rodrigo le dijo: no te preocupes, hijo, esto tiene que tener una explicación. Pero el hijo le dijo: no, papá, recuerda las palabras del anciano. Pero para él esto eran puras tonterías, lo que había dicho el anciano, y lo que trataron fue de cerrar las ventanas, pero el viento era tan fuerte de nuevo que no pudieron. No solo tenían el viento, sino los gritos, y además comenzó un olor bastante fétido a entrar a la casa, y el hijo le dijo: papá, por favor, vámonos. El viento ya había apagado todos los candelabros que tenían prendidos, y este lamento que se escuchaba parecía que más bien les estaba avisando algo. El viento paró por unos momentos y el silencio era aterrador, y enseguida de nuevo el viento, pero esta vez tan fuerte que no solo destruyó mucho de la casa, sino los corrales que tenían para los animales y todo lo que tenían aquí para cosechar. De nada sirvieron los rezos que estaba haciendo la familia, todo lo que habían hecho en meses quedó totalmente destruido. Esta vez a don Rodrigo le resonaban en la cabeza las palabras del anciano y dijo: a mí no me importa que tenga que luchar con el mismo demonio, a nosotros nada nos saca de esta casa. Su familia no intentó contradecirlo porque ya que se le metía una idea a la cabeza, eso era lo que se iba a hacer y ellos nada más les quedó aceptarlo con una actitud triste.
porque además de que don Rodrigo no se quería ir de la casa estaba de nuevo en ruinas. Los meses pasaron y la familia fue capaz de levantar esa casa de nuevo, de levantar la cosecha, construyeron unos nuevos establos para los animales y por un tiempo todos estuvieron felices de nuevo porque todo iba caminando como debía de ser. Pero esa felicidad de nuevo no les duró porque una voz, la del anciano, resonó de nuevo en la casa diciéndoles: el viento llegará esta noche de nuevo. Y con ese temor llega la noche y efectivamente empieza el viento a soplar. Al igual los lamentos que escucharon la primera vez y el olor fétido. Y pasó exactamente lo mismo. El viento llegaba, se iba, dejando todo en silencio horrible, después llegaba con más fuerza y esta vez arrancó hasta el techo de la casa. El hijo estaba bastante angustiado porque decía: vamos a perder todo de nuevo. Y la señora no hacía más que rezar y rezar, pero esto no iba a funcionar de nada. Al ver que los corrales de los animales estaban siendo destruidos por el mismo viento, al hijo de don Rodrigo se le hizo buena idea salir a tratar de amarrar a los animales. Tomó la rienda de uno de los caballos, pero el animal estaba bastante asustado, así que salió corriendo y arrastrando al hijo. Nadie sabía en dónde estaba el muchacho, pero al parecer la voz de la casa sí sabía, porque les dijo: busquen a su hijo en la boca del diablo. Los padres salieron corriendo a buscar a su hijo, pero ninguno de los dos sabía en dónde era eso de la boca del diablo. Por más que corrían, no lo encontraban, y cuando lo encontraron ya era demasiado tarde porque ya había pasado al otro mundo. Además de que cuando lo encontraron, el cuerpo presentaba huellas de que había sido pasado al otro mundo de manera lenta y dolorosa. Y al perder a su hijo, don Rodrigo dijo: está bien, ahora sí creo que esta propiedad está maldita. Y no vieron de dónde, pero el anciano que vieron el día 1 se les presentó de nuevo y les dijo: se los advertí. Les dije que se fueran porque no podían luchar con lo que vive en la casa y ahora su hijo va a vagar en la propiedad también. Por lo menos hasta que ustedes encuentren la forma de sacar el mal. Don Rodrigo estaba tan enojado, tan triste y dijo: ya sabes que no me importa, ya nos vamos a regresar a España. Pero al parecer este anciano conocía los secretos de la casa y le dijo: no, tú no te puedes ir. Y recuerden por las noches cómo empezaba primero el viento y después los lamentos. Pero en esta ocasión los lamentos ya eran de su hijo. Les pedía ayuda a sus papás y para sorpresa de ellos se les presentó como un espíritu penando. Los padres al verlo corrieron a tratar de abrazarlo y el hijo solamente les decía: tienen que irse de aquí. Y la mamá le contestaba: no, no nos vamos a ir, queremos ayudarte. Y el hijo les decía: no, solamente váyanse. Después de que les dijo esto, el hijo se desapareció y ellos ya no pudieron dormir porque estaban esperando con ansias que llegara la siguiente noche para poder ver a su hijo de nuevo. Y así fue, llegó la siguiente noche, se presenta su hijo, pero ya no era así como tal, sino que parecía que su carne ya se estaba consumiendo y tenía un olor fétido. Aún así, su madre corrió a abrazarlo y el hijo volvió a decirles: tienen que irse, este lugar está maldito. Y antes le tenían miedo a la noche porque esto iba a ocurrir, pero ya que habían perdido a su hijo, ellos añoraban que llegaba la noche solamente para verlo. Pero la tercera noche que se les presentó les dijo: esta es la última vez que yo me les voy a presentar. Pero tienen que escuchar con atención lo que tienen que hacer para romper con la maldición que hay en este lugar. Y lo que tenían que hacer era que alguien se parara en medio de la casa cargando una cruz y dejar que la tierra que se levantaba con el viento cubriera a ese alguien que estaba con la cruz. Solamente así el mal se iba a ir. Y solamente así el hijo iba a poder descansar. A la mañana siguiente, don Rodrigo y su esposa deciden ir a buscar a un padre, a un sacerdote para que los ayude, pero ya todos conocían la historia del lugar y todos se negaron a ir. Mientras ellos seguían intentando que un sacerdote fuera a la casa, por suerte o mala suerte, un fraile iba de paso y justamente pasó enfrente de la casa. Y cuando estaba pasando enfrente, su caballo se desbocó y estaba incontrolable. Don Rodrigo vio esto, sale de la casa a intentar de calmar al caballo, pero no lo logró y lo que hizo fue que el caballo pues lo lastimara bastante. Como les dije, el fraile no tenía idea de la historia de este lugar y estaba bastante apenado de ver cómo había lastimado su caballo a este hombre, a don Rodrigo, y cuando se le acercó se dio cuenta que ya se había ido. La esposa de don Rodrigo estaba destrozada y el fraile le dijo: bueno, pues Dios ya se lo llevó. Y la esposa le decía: es que no entiendes, no nada más es que él ya se fue, sino que su espíritu va a vagar en este lugar igual que mi hijo. Pero pues el fraile no entendía de qué le estaba hablando, así que esta señora le cuenta absolutamente todo lo que había pasado desde el día 1 que llegaron aquí, y él dijo: voy a investigar por mi cuenta, se fue al pueblo y ya supo por fin toda la historia del lugar. Ahí se enteró que unos brujos habían echado una maldición a la propiedad y que la única manera de que esto parara era precisamente hacer lo que el hijo les había dicho, que alguien se parara en medio de la casa con una cruz y que fuera enterrado por la tierra que levantara el aire. Y nadie quería hacer esto, pero decidieron que como don Rodrigo necesitaba una sepultura, pues que lo iban a hacer con él y lo enterraron de manera vertical. El fraile junto a un par de personas que querían ir a ver esto, fueron a la casa y esperaron a la noche con impaciencia. A medianoche llegaron los vientos, las demás personas corrieron a resguardarse en cualquier lugar que pudieran y comenzó a pasar esto, que la tierra que estaba levantando ese viento tan fuerte comenzó a cubrir el cuerpo de don Rodrigo, que tenía una cruz.
Algunos dicen que vieron que el espíritu de don Rodrigo salió de esa sepultura y comenzó a luchar con lo que sea que estuviera en la casa, no sin antes decirle a su esposa que se fuera del lugar. Y además, don Rodrigo dijo, en este lugar, para que por fin se acabe la maldición de una vez por todas, también tienen que edificar una iglesia. Y la última voluntad de don Rodrigo se cumplió. Al día siguiente de que esto ocurrió, la esposa agarra sus cosas y se regresa hacia España. Y la vieja casa del diablo, que era como le llamaban a esta casa, fue derrumbada y construyeron una iglesia en su lugar, que con el tiempo fue reubicada, entonces tal vez ni con eso se acabó la maldición de esta casa. Como dato, las imágenes son representativas, ya que como dice la historia, pues ya se derrumbó la casa. Y se dice que este hecho sucedió en el Pedregal de San Ángel, donde hoy se levanta el monumento a Álvaro Obregón. Así que díganme si ya conocían esta leyenda de don Rodrigo de Villanueva o la casa del diablo. Los estoy leyendo.